Tercera jornada de estudios organizacionales. En el eje transformación digital y su impacto en las organizaciones, vamos a presentar la ponencia Transformación digital entre estrategias empresariales modernizantes y procesos de exclusión social. La ponencia está realizada por Beatriz Vélez y Mariano Anconetani. Podemos ver que las organizaciones, ante el surgimiento y propagación de la pandemia, se vieron masivamente confrontadas a la urgencia de cambios sustanciales en su dinámica de funcionamiento. Como señala Oscar Oslak, en ese contexto de pandemia, se buscó adaptar la organización del trabajo, expandiendo el trabajo remoto y convirtiendo al mismo en un masivo experimento social y laboral. Pero también en ese mismo contexto de pandemia se han profundizado problemas de empleo preexistentes, como fue la informalización de la economía, y como es la informalización de la economía, que ya se venía arrastrando de otras épocas. Muchos sectores de la economía informal quedaron expuestos por el COVID-19 y otros se han visto afectados directamente por las medidas de confinamiento que plantea la OIT, como se puede ver en los informes de la OIT. Haciendo una mirada retrospectiva en nuestras investigaciones en los años 90, vemos como una amplia variedad de estrategias empresarias modernizantes implicaron transformaciones en el contenido del trabajo, en la definición de puestos y en la interdependencia de funciones. Esas transformaciones tuvieron como contracara un contexto donde se fue profundizando el desempleo, el subempleo y la informalización laboral, que envolvieron distintos procesos de inclusión y de exclusión social. Algunos autores, como Robert Castell, han sostenido que el mundo del trabajo pasó de ser un universo inclusivo como actor de integración social a través de las sociedades modernas asalariadas, a transformarse en una vía restringida. Tal vía restringida se caracteriza no solo por la exclusión social en relación a aquellos que no pueden acceder a un empleo, sino por la precariedad de las condiciones laborales de una gran parte de los trabajadores incluidos. A nivel mundial, la innovación digital ha generado impactos en las organizaciones, las cuales han experimentado formas de funcionamiento móviles, aprovechando la posibilidad de operar con grandes volúmenes de datos. Con respecto a los datos, hay que tomando en cuenta a Nick Nisek, él señala que los datos como materia prima brindan una manera eficiente de monopolizar, extraer, analizar y usar cantidades cada vez mayores de información. Este fenómeno que desarrolló las plataformas digitales ha creado nuevos mercados, generando un punto de conjunción entre los servicios laborales y su demanda, intermediando entre la prestación y el consumo de una amplia gama de servicios como lo presenta González Cao. Antes de la pandemia, las organizaciones fueron utilizando las innovaciones tecnológicas
como recursos para mitigar los efectos de la crisis económica. Y en ese contexto se amplió la brecha tecnológica y social entre, por un lado, los trabajadores con operación en equipos y sistemas informatizados, y por el otro, aquellos trabajadores de bajo nivel educativo, no calificados, que trabajaban en establecimientos de hasta 5 empleados y también cuentapropistas que utilizaban menos herramientas informatizadas. Se puede observar que el uso de herramientas digitales vinculadas con las posibilidades reales o potenciales de teletrabajar es más frecuente en trabajadores de alto o medio nivel educativo y de asalariados con calificación técnica o profesional que trabajan en establecimientos de mayor tamaño. Entre los años 2016 y 2019 hemos recabado los datos de la EPH que ilustran esta situación en el siguiente cuadro que va a presentar Mariano. En este cuadro se refleja a partir de cuatro variables, ¿sí? La variable de nivel educativo, la variable de calificación de tarea, de categoría ocupacional y de tamaño del establecimiento. Se pueden observar allí en qué medida los trabajadores, según las ocupaciones, con operación de equipos y sistemas informatizados, han contado o no en este periodo de 2016 a 2019 con este tipo de equipos, ¿sí? Y, digamos, lo que notamos a partir de estos datos, ¿sí? Y después vamos a ver cómo esto, vamos a verlo también presente en otros informes más cercanos también hasta a estos años, es que el nivel educativo es una variable muy significativa en la utilización de esta operación de equipos y sistemas informatizados. Como vemos allí en uno de los cuadros, un 97,8% de los trabajadores que no utilizaban estos equipos y sistemas informatizados tenían bajo nivel educativo, ¿sí? Hasta primario incompleto, y esto va aumentando, es decir, la utilización de equipos y sistemas informatizados en las ocupaciones aumenta a medida que se produce eso mismo en el nivel educativo, ¿sí? Llegando a, por ejemplo, un 53,8% de utilización de estos equipos de trabajadores con nivel terciario completo y más. En el caso de la calificación de la tarea, esto también es aún más significativo, esta diferenciación, ¿no es cierto? Ya que el 100% de los trabajadores no calificados no utilizaban equipos y sistemas informatizados en sus ocupaciones, mientras que, por otro lado, el 47,5% de los trabajadores profesionales de calificación profesional sí los utilizaban. Y respecto de la categoría ocupacional, también se observa allí una diferenciación en donde aparecería una menor ocupación de estos sistemas y equipos informatizados por parte de los trabajadores cuentapropistas, ¿sí? Y una mayor utilización de los trabajadores asalariados, ¿no es cierto? Que hay una diferenciación allí de un 12%. Estas diferencias, ¿no es cierto?, que se observan a partir de los datos de la EPH, volvemos a repetir, para los años 2016-2019, es decir, previos a la pandemia, digamos, también de alguna manera podemos observarlos en este informe del CIPEC, que es un informe realizado en este año, en el año 2020. En ese informe, sobre el uso de herramientas informatizadas ligadas a las posibilidades del desarrollo del teletrabajo, se destaca que el porcentaje de trabajos que tiene potencial para realizarse desde el hogar se encuentra en una estimación de piso del 18%, solamente del 18%. Discriminando, y aquí vamos con la conexión con los datos del EPH, a partir del informe de CIPEC también, discriminando las ocupaciones por jerarquía, por tecnología y calificación,
se observan grandes diferencias en el potencial para teletrabajar. En las ocupaciones con calificación profesional, por ejemplo, el potencial de teletrabajo supera cómodamente el 50%, mientras que en el agregado de ocupaciones no calificadas no llega al 10%. Estas diferenciaciones también las podemos encontrar en, por ejemplo, un informe que realizó el CENIT en conjunto con el Observatorio PYME en el año 2012, que fue un informe en el marco de una encuesta realizada a teletrabajadores y teletrabajadoras de CABA, y allí se destaca que los trabajadores que se vinculan con el manejo de la información pertenecen en su gran mayoría a firmas de servicios empresariales y se desempeñan realizando tareas de servicios profesionales, tales como analistas, analistas seniors, gerentes o managers. Tomando en cuenta la perspectiva de OSLAC, como lo mencionábamos también anteriormente, y incorporamos otros elementos más, nos parece también pertinente aludir a que en el marco del contexto de pandemia, ya en el marco del contexto de pandemia, no todos los puestos o actividades admiten la posibilidad de ser desempeñados a distancia, ni todas las personas pueden realizarlas. Por otro lado, el trabajo remoto puede resultar beneficioso desde el punto de vista de atraer y retener al personal más calificado, pero no sucede lo mismo respecto del personal con media o baja calificación. Bueno, gracias Mariano. Como vimos en toda esta breve ponencia y breve video, la evolución de las tecnologías digitales en las organizaciones ya había iniciado un proceso de transformaciones antes de la pandemia. Ahora bien, comparando con nuestros trabajos de campo que hemos realizado en estos últimos meses, observamos una extensión en el uso de las tecnologías digitales. Si hacemos referencia a los dos tipos de encuestas que realizamos recientemente, observamos que, por un lado, en las encuestas que aplicamos a teletrabajadores, las organizaciones intensificaron el recurso al teletrabajo. Esto para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19. Y además, por otro lado, en las encuestas que hicimos sobre organizaciones con aplicaciones digitales de servicios, constatamos cómo en una mayoría de casos se han ido degradando las condiciones de trabajo, principalmente en aquellos trabajadores que ven amplificadas sus dificultades para acceder a un empleo en relación formal de dependencia laboral. Esto nos lleva a concluir desde esta perspectiva y a preguntarnos acerca de la evolución de las tecnologías digitales y su relación con los procesos de inclusión y exclusión social en estos días. Acá tenemos las referencias bibliográficas de este estudio y finalizamos la reunión.